Aristóteles fue discípulo de Platón y a diferencia de sus maestros, Aristóteles se dedicó bastante más a ciencias o a filosofías que no eran las humanas, sino que eran, por ejemplo, lo que después se iba a convertir milenios más tarde en la biología o en la física. Ahora se critica bastante a Aristóteles porque Aristóteles le achuntó a re pocas cosas realmente y la mayoría de sus ideas eran erradas, incluida la idea de la genética. Pero fue el primero que se le ocurrió pensar en esto de la herencia, ¿verdad? En por qué se podían parecer tal vez los hermanos entre sí. Y él creía que habían unas fuerzas que interactuaban, nada muy científico por supuesto, pero fue como el primero que se dedicó a pensar en eso. Sin embargo, tuvo que pasar bastante tiempo, más de 1000 años, de hecho casi 2000 años, para que realmente alguien se dedicara seriamente a estudiar la genética, a estudiar la herencia. Y esa persona que lo empezó a estudiar fue Mendel, un sacerdote austriaco. Mendel se le considera el padre de la genética moderna porque realmente él fue el que estableció las bases de la herencia, las bases científicas que hasta hoy se consideran válidas, por supuesto. Y trabajó un tiempo bastante largo con arvejas. Las arvejas, claro, uno conoce generalmente estas arvejas porque son las que se venden, que son las verdes, pero hay bastantes tipos de arvejas. Mendel sembró una infinidad de plantas de arvejas y estudió sus caracteres y sobre todo estudió caracteres que se podían expresar de solamente dos formas, como vamos a ver a continuación. Mendel se dedicó años a cultivar arvejas y mantuvo muy buenas notas, muy buenas anotaciones, fue muy buen científico en su forma de aproximar el problema y en su forma de razonarla y reportarla también. Mendel estudió caracteres que tienen solamente dos versiones, son dicotómicos. Por ejemplo, el color de la semilla de la arveja puede ser amarillo o puede ser verde, pero no hay formas naranja, no hay azul, solamente verde o amarilla. Y tampoco hay diferentes tonalidades de verde, diferentes tonalidades de amarilla, son solamente dos. Hasta cierto punto esto es cierto, pero Mendel hizo sus aproximaciones y en esas aproximaciones él consideró estos caracteres como completamente dicotómicos y en general lo son. También las semillas podían ser eh, estiradas o arrugadas, cada semilla. La vaina podía ser inflada o constreñida y el color de la vaina podía ser verde o amarillo. Además, la flor podía ser púrpura o blanca, la posición de la flor, axial o terminal, y el tamaño del tallo, largo o enano. El hecho es que Mendel obviamente seleccionó, dentro de todos los caracteres que tenía la planta de la arveja, seleccionó aquellos que tenían esta característica, ¿verdad? Que él vio que habían solamente dos versiones para poder hacer sus estudios. Se dio cuenta que en casi todos estos casos en que habían dos formas de cada carácter, dos variedades de cada carácter, había uno que era mucho más común en las plantas. Y de hecho, él se dio cuenta que si cruzaba plantas de ambos colores, siempre los resultantes eran más de una de las variedades que del otro. A esta variedad de este carácter que dominaba en las plantas, dominaba en la herencia, le llamó el dominante, el factor dominante. Y a esta variedad, que de hecho era la menos frecuente en las plantas y en los cruces y en las herencias, le llamó el factor recesivo. Mediante autocruces, es decir, cruzando la misma planta sobre sí misma, porque las arvejas son hermafroditas, entonces se pueden autocruzar. Entonces, mediante autocruces, él hizo varias pruebas y se dio cuenta que cuando autocruzaba plantas con semillas verdes, siempre obtenía plantas con semillas verdes en la descendencia. Sin embargo, cuando autocruzaba plantas con semillas amarillas, habían dos casos. En algunos casos, en algunos cruces, en algunos autocruces, obtenía solamente una herencia que daba semillas amarillas, pero en otros autocruces obtenía una herencia que en un cierto porcentaje de sus descendientes tenía semillas verdes. Mediante este procedimiento de autocruce él obtuvo variedades puras, es decir, variedades que cuando se autocruzaban daban siempre una variedad que era igual a el progenitor. Y observó que cuando él cruzaba una variedad pura con semillas amarillas con una planta variedad pura con semillas verdes,
obtenía descendientes que solamente daban semillas amarillas, pero luego cuando tomaba dos de esos descendientes de semillas amarillas y los cruzaba, obtenía una descendencia que en una cierta proporción daba semillas amarillas, pero en alguna proporción daba semillas verdes. De hecho, por cada un cuarto de la descendencia iba a dar semillas verdes. En cambio, tres cuartos de la descendencia iba a dar semillas amarillas. Y se repite este concepto de dominancia y recesividad de la herencia en el color de las semillas, en este caso en particular. La forma en que Mendel logró explicar el comportamiento de la herencia y que generó un modelo que en el fondo es un modelo predictivo y que se usa hasta el día de hoy, el entendimiento clave fue la idea de que la herencia está dada por parejas de factores. Él le llamó factor a cada uno de estos componentes de esta pareja de factores que determina un carácter, en este caso la semilla amarilla, en este caso la semilla verde. Entonces ese es el pensamiento fundamental de Mendel, que la herencia está dada por una pareja de factores. Y el otro pensamiento fundamental, la otra idea fundamental, es que en la herencia cada progenitor aporta uno solo de estos factores. Uno solo de estos factores se junta con uno solo de los factores del otro progenitor para formar la pareja de factores que va a dar origen a la herencia de este hijo. Esta generación a partir de las líneas puras se le llama, a partir de estas líneas puras, que es la línea parental, se le llama la generación filial 1, que es la F1. Y luego cuando ocurre entonces el cruce de estos dos individuos, cuando lo que ocurre entonces es de nuevo que estas parejas que determinan la herencia ahora separan cada uno de los factores, porque cada uno de los factores va a unirse con otro factor del otro progenitor para formar la pareja que va a dar origen a la descendencia en esta generación filial 2 que se le llama F2. Finalmente, el otro concepto revelador que pensó Mendel es que cuando en esta herencia hay factores de dos tipos diferentes, hay uno que es siempre el que domina sobre el otro. En este caso, entonces, como hay una herencia que depende de dos factores diferentes, el I mayúscula o el I minúscula, quien predomina es uno de ellos, en este caso, el que da la coloración amarilla. Como el factor que otorga la coloración verde es recesivo, solamente cuando está solo, sin influencia de este otro factor, es que va a poder dar su coloración, va a poder expresarse. Por lo tanto, cuando se cruzan estos individuos, el 100% de los individuos resultantes en la siguiente generación son híbridos. Tienen un factor que viene de uno de los progenitores y otro factor que viene del otro progenitor en su pareja que le da la herencia. Y como hay uno de ellos que es dominante, el 100% de los individuos resultantes tienen el fenotipo dominante. El genotipo es híbrido, I mayúscula y minúscula, pero su fenotipo es el dominante. Cuando ahora uno cruza dos individuos, o uno autocruza, daría lo mismo, pero en este caso uno cruza dos individuos de la generación filial 1, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando este factor I mayúscula se encuentra con este factor I mayúscula, eso da origen a este tipo de individuo. Cuando esta I mayúscula se encuentra ahora con esta I minúscula del otro progenitor, se da origen a este individuo. Cuando esta I minúscula ahora se cruza con esta I mayúscula, estamos viendo todas las posibles combinaciones, ¿verdad? Cuando esta I minúscula se cruza con esta I mayúscula, se da origen a este individuo. Y finalmente, cuando esta I minúscula
se cruza con esta I minúscula, se da origen a este tipo de individuos. Y esto en proporción, ¿verdad? Por lo tanto, lo que realmente ocurre es que un cuarto de los individuos van a tener este genotipo, un cuarto este genotipo, un cuarto este genotipo y un cuarto este genotipo. Un cuarto de los individuos resultantes va a tener el genotipo II, I mayúscula y mayúscula. Un cuarto de los individuos resultantes va a tener el genotipo I mayúscula y minúscula. Otro cuarto va a tener el mismo genotipo pero con otro origen, I mayúscula y minúscula. Y un cuarto va a tener el genotipo I minúscula y minúscula. Y respecto al fenotipo, vamos a tener que 3 cuartos van a tener el fenotipo del color amarillo, en este caso. Y un cuarto va a tener el fenotipo del color verde, porque solamente un cuarto tiene la recesividad como homocigosis. En cambio, un cuarto tiene la recesividad como la dominancia como homocigosis y como heterocigosis, pero el fenotipo es el mismo. Estos cruces se resumen más fácilmente en un tablero de Punnett. En un tablero de Punnett ordenamos a los progenitores en las columnas o en las filas y separamos sus factores. Finalmente, cada factor se separa en gametos, ¿verdad? Porque el individuo, claro, tiene una pareja de factores porque es diploide, ¿verdad? En cambio, cada gameto es haploide, así que cada gameto lleva un factor, realmente lo que sabemos hoy en día. Y por lo tanto, entonces, en cada uno de estos lugares ponemos a los progenitores y separamos sus factores. En este caso son dos progenitores que son híbridos, son heterocigotos, por lo tanto uno tiene A mayúscula, otra A minúscula. A mayúscula, A minúscula, y cada uno con un medio, con un 50% de probabilidad de heredarse en la descendencia, ¿verdad? ¿Y cómo es la descendencia entonces? Es de esta forma, cruzamos esta con esta A mayúscula con esta A mayúscula, y tenemos este montón de individuos. Esta mayúscula con esta A minúscula, y tenemos este montón de individuos. Esta A minúscula con esta A mayúscula, y tenemos esta proporción, y esta A minúscula con esta A minúscula, y tenemos esta proporción de individuos. Así que en un tablero de Punnett esto se entiende más y es más sencillo, ¿verdad? Este tablero de Punnett se puede también confeccionar para caracteres múltiples. Entonces, por ejemplo, acá estamos considerando 2 caracteres, y cada carácter, por supuesto, en cada individuo diploide tiene 2 factores, ¿verdad? Entonces acá hay 2 caracteres. Por una parte, el color de la semilla, que este es amarilla y este es verde, y por otro lado la superficie de la semilla, que en este caso es lisa y en este caso es rugosa. Y cuando se cruzan las líneas parentales para estos 2 caracteres de superficie de semilla y también de color de semilla, uno tiene una línea que es híbrida para ambos caracteres. Luego entonces se explora el autocruce de esta generación híbrida, porque realmente, bueno, el autocruce es lo mismo que decir que esto se va a cruzar con un individuo que es igual en su genotipo, ¿verdad? Por lo tanto que es híbrido para estos 2 caracteres. Este autocruce de este individuo híbrido de la F1 es lo que nos da resultados variados, y por lo tanto entonces podemos hacer análisis a partir de ellos, porque el cruce de esta línea parental nos da puros individuos que son iguales en su fenotipo. Y recordemos que Mendel no podía analizar el genotipo, ¿verdad? El genotipo solamente lo podemos analizar ahora en forma molecular. En esa época y durante muchos siglos solamente se podía analizar el fenotipo. Por lo tanto, a partir del fenotipo es que Mendel puede sacar sus conclusiones, pero es a partir del cruce de la línea F1. Y cuando se cruza esta línea híbrida para 2 caracteres, se obtienen estos resultados. ¿Y por qué se obtienen estos resultados? Porque en estas columnas y en estas filas se tiene que ordenar el contenido de cada gameto respecto a el progenitor, y en este caso el progenitor va un híbrido por acá y otro híbrido por acá, y los gametos de este progenitor son estos 4, que son todas las combinaciones posibles de factores. Es decir, uno de los gametos va a llevar la A mayúscula y la B mayúscula del otro carácter. Otro de los gametos, un cuarto de los gametos va a llevar A mayúscula,
pero el carácter de respecto a la forma de semilla va a llevar B minúscula. Otro de los gametos va a llevar el alelo, el factor, según la genética mendeliana, A minúscula para el color de semilla, pero B mayúscula para la forma de la semilla, la superficie. Y finalmente otro montón, otro cuarto de gametos, otro 25% de gametos, va a llevar el factor A minúscula y para el color de la semilla, y el factor B minúscula para la superficie de semilla. Y entonces ahora sí se realiza el cruce de los gametos para ver las proporciones de la descendencia, ¿sí? Y entonces cuando este cuarto de gametos se cruce con este cuarto de gametos, se va a tener un individuo como este, que es homocigoto y dominante para ambos caracteres. Pero cuando se cruce este gameto con este gameto, se va a dar un individuo como este. Y de esta forma, ¿sí? De esta forma vamos viendo cómo se va generando el genotipo, y por supuesto a partir del genotipo podemos predecir, estimar cuál va a ser el fenotipo. Por ejemplo, este individuo tiene el genotipo dominante para el color de la semilla y por eso es amarilla, pero tiene el genotipo recesivo para la superficie de semilla y por eso la superficie es rugosa. En este caso tenemos un individuo que es híbrido para ambos caracteres y por lo tanto se expresa el fenotipo del factor dominante. En este caso tenemos un individuo que es híbrido para uno de los caracteres, el del color, y por lo tanto se expresa el factor dominante. Pero por otro lado es homocigoto para el carácter recesivo, que es la forma de semilla, y por eso la semilla es rugosa. En este caso, por ejemplo, tenemos una situación en donde el primer carácter está en su forma recesiva, porque ambos factores son recesivos, es homocigoto recesivo, y por lo tanto el color ya no es amarillo, es verde. Por otro lado, el carácter de superficie de semilla está en su forma dominante y por lo tanto la superficie es lisa. Este cruce dihíbrido da como resultado en la F2, en la generación filial 2 resultante, una proporción que es famosa en la genética mendeliana y que es la proporción 9 es a 3 es a 3 es a 1. A partir de este cruce se obtienen 9 individuos que van a tener los caracteres, ambos caracteres en su versión de fenotipo dominante, 9 individuos con caracteres en su versión de fenotipo dominante, o sea, la semilla amarilla y lisa. 3 individuos que van a tener uno de los caracteres en su forma dominante y el otro carácter en su forma recesiva, o sea, las semillas van a ser amarillas pero rugosas. Otros 3 individuos que van a tener ahora el otro carácter en su forma dominante, pero el primer carácter en su forma recesiva, o sea, las semillas van a ser lisas pero verdes. Y finalmente un solo individuo que va a tener ambos caracteres expresando el fenotipo recesivo, o sea, la semilla va a ser rugosa y además de color verde. Así que este cruce dihíbrido da esta proporción mendeliana famosa que es 9 es a 3 es a 3 es a 1. Y ojo que esta proporción depende de estos insights, de estos pensamientos, de estas ideas revolucionarias para su tiempo, de estas ideas que tuvo Mendel, ¿sí? Dependen de eso, porque ojo, el hecho de que se pueda formar este gameto AB y que A mayúscula, B mayúscula, y el hecho de que se pueda formar este otro gameto, por ejemplo, todos los ejemplos son iguales, pero por ejemplo, este otro gameto A minúscula, B mayúscula, depende de estas ideas de Mendel, porque depende por una parte de lo siguiente. Primero, que A mayúscula es independiente de A minúscula, no están pegados molecularmente. A mayúscula es independiente de A minúscula y por lo tanto, el mismo porcentaje de gametos que va a salir con A mayúscula, va a salir el mismo porcentaje con A minúscula, ¿sí? En cambio, si estos estuvieran pegados, si A mayúscula estuviera pegado con A minúscula, de alguna forma, uno lo que esperaría es que hubieran gametos A mayúscula, A minúscula, y no hay, ¿verdad? Se separan, y se separan en la misma proporción, por lo tanto no hay ninguna tendencia a mantener A mayúscula con A minúscula unidos. Los factores segregan independientemente en la descendencia, según Mendel. Y otra de los principios de Mendel relevantes
es que no solamente los factores segregan independientemente, sino que los caracteres segregan independientemente, lo cual no es un pensamiento trivial. ¿Por qué uno podría pensar, por ejemplo, que A mayúscula tiene mayor probabilidad de ir junta con B mayúscula? Porque están pegados de alguna forma molecularmente. Y por lo tanto uno esperaría obtener más gametos de este tipo. Y no es cierto. Lo cierto es que uno obtiene tantos gametos A mayúscula, B mayúscula, como A minúscula, B mayúscula. Lo cual significa que no solamente hay una separación en la segregación de los factores, o sea que cada factor es independiente, sino que además un carácter con el otro, A con B, son completamente independientes. Hay una segregación independiente de caracteres y una segregación independiente de factores. Esos son dos de los principios de Mendel relevantes. Significa que los factores migran independientes entre sí y por lo tanto la probabilidad de un gameto de recibir A mayúscula es la misma que la probabilidad de un gameto de recibir A minúscula. Y por otro lado que los caracteres migran independientes entre sí a gametos. Por lo tanto, la posibilidad de tener un gameto A mayúscula, B mayúscula es la misma que la de tener un gameto A minúscula, B mayúscula, porque los caracteres son independientes entre sí, migran independientemente a gametos. Y en la otra idea que es relevante, por supuesto, en este cuadro de Mendel, es la de la dominancia, ¿verdad? Que cuando los factores son diferentes, uno de los factores domina sobre el otro. Esos tres principios son los que dan origen a y los que permiten esta proporción. 9 es a 3, es a 3, es a 1. Entonces hemos estado hablando de esas ideas que tuvo Mendel. Esas ideas que tuvo Mendel se le llaman los principios de Mendel. Y por otro lado, esas ideas llevan a proporciones concretas, como por ejemplo la proporción 9 es a 3 es a 3 es a 1. Esas proporciones concretas, esos números concretos son las leyes de Mendel. Entonces, por ejemplo, están estos dos principios que vimos inicialmente. Por una parte, el principio de los factores en parejas, en que en el fondo cada carácter heredado está dado por una suma, por la conjugación de dos factores que en el individuo diploide están en pareja. Y esas parejas pueden ser diferentes, en cuyo caso se llama el individuo híbrido, o pueden ser iguales, en cuyo caso se dice que es una línea pura o un homocigoto. Otro de los principios de Mendel es el principio de dominancia, que para un carácter determinado, si ese carácter tiene sus factores diferentes, o sea, los dos factores de este carácter son diferentes, uno de los factores siempre domina sobre el otro, y el que domina se llama dominante, y el que queda rezagado se llama recesivo. Estos dos principios de Mendel dan origen a la primera ley de Mendel. Y la primera ley de Mendel habla de este cruce de las líneas puras. Y lo que dice esta primera ley de Mendel es que cuando uno cruza dos líneas puras para un carácter en particular, pero con distintos factores, cuando uno cruza dos líneas puras de distintos factores, el 100% de los individuos resultantes tienen el fenotipo dominante. Y por lo tanto, el 100% de la descendencia tiene un fenotipo que es idéntico al de la línea parental con el fenotipo dominante. Por otro lado, otro de los principios de Mendel es este principio de segregación, que implica que los factores son independientes entre sí y que por lo tanto segrega cada uno a un gameto diferente. Se genera la haploidía, es lo que Mendel entendió en este caso. Y por lo tanto, como se segregan independientemente, un gameto cualquiera tiene un 50% de probabilidades de obtener este factor o este factor. Eso lleva a la segunda ley de Mendel, y que lo que dice es que cuando uno cruza una línea híbrida, esta línea F1 que es híbrida, cuando uno la autocruza o la cruza con otro individuo que también es híbrido, lo que obtiene es una proporción en donde tres individuos tienen el fenotipo dominante y un individuo tiene el fenotipo recesivo. Es decir, a partir del cruce de híbridos se obtiene una proporción de fenotipos de 3 es a 1. Finalmente, tenemos el otro principio de Mendel que indica que esta transmisión independiente no solamente es de los factores, sino que hay una transmisión independiente de los caracteres. O sea, si se consideran dos caracteres, esos caracteres
se heredan independientemente el uno del otro. Y ese principio da origen a la tercera ley de Mendel, que dice que como consecuencia de este principio de transmisión independiente de los caracteres, si uno considera dos caracteres y uno cruza híbridos para esos dos caracteres, lo cual se le suele llamar dihíbridos, porque son híbridos para dos caracteres, entonces la generación resultante debe tener una proporción fenotípica que es 9, esa 3, esa 3, esa 1. ¿Sí? La tercera ley de Mendel dice que a partir de este principio de transmisión independiente y de los otros principios anteriores que se suman también, uno tiene una descendencia que tiene el fenotipo, un fenotipo en una proporción que es 9, esa 3, esa 3, esa 1. Hoy en día tenemos una idea mejor de cómo ocurre, por supuesto, a nivel celular y molecular la herencia, y por lo tanto nos imaginamos fácilmente el caso de Mendel pensando que cada uno de los caracteres que él estaba estudiando estaba en cromosomas diferentes y, naturalmente, cada par de cromosomas tendría dos alelos. Cada uno de esos alelos sería lo que Mendel había intuido como el factor. Y por lo tanto, un individuo que tiene un número haploide de cromosomas igual a 2, o sea que en su forma diploide tiene 4 cromosomas, pero va a formar gametos de 2 cromosomas, esos gametos puede formarlos de estas 4 formas diferentes. O sea, depende de cómo se ordene simplemente esa línea germinal durante la metafase, es que se va a dar origen a estos dos gametos o a estos dos gametos, pero como son muchas líneas germinales, en el fondo algunas líneas germinales van a dar origen a esta situación y otras líneas germinales van a dar origen a esta situación. Así que en total, un individuo con este genotipo va a tener gametos de estos 4 tipos, es decir, uno donde van a ir A mayúscula y B mayúscula en un gameto, otro gameto en donde va a ir A minúscula, B minúscula, otro gameto en donde va a ir A minúscula, B mayúscula, desde otra línea germinal en donde esta metafase ocurrió cruzada, y otro gameto va a ir A mayúscula, B minúscula. Sí, entonces, dado que el ordenamiento de los cromosomas en la metafase de la meiosis es al azar y que por lo tanto las mayúsculas pueden estar todas a un lado como esta situación o en otra línea germinal puede ser que esto esté cruzado, entonces finalmente un individuo que tiene una disposición genotípica como esta puede tener 4 tipos de gametos, estos 4 tipos de gametos, y de ahí entonces nos explicamos la genética mendeliana. Ahora, como para extrapolar esta noción al caso de nosotros, bueno, la forma en que uno puede calcular el número de gametos que puede tener una especie es elevando 2 a n, siendo n el número haploide de cromosomas. Y en este caso, como n era igual a 2, entonces el número de gametos que puede tener es 4 por combinatoria. Nosotros, que tenemos 23, cuyo nuestro n es 23, nosotros podemos tener 2 a la 23 gametos diferentes. Por lo tanto, solo por este tipo de combinatoria es que tenemos en general 8 millones de tipos de gametos diferentes, de combinaciones diferentes de gametos, y por lo tanto este es una de los orígenes, por supuesto, de la variación. Acá no estamos considerando crossing over, pero estamos considerando la variación solamente por la mezcla de los pares homólogos, y en ese caso entonces podemos tener 8 millones de gametos diferentes, los humanos.